Bueno, continuando con esta serie de pequeños tutoriales que quien les habla ha decidido generar sobre el uso de este software, perdón, vamos a continuar con ellos y para mostrar unas de las capacidades de simulación que tiene este paquete de cómputo en particular, este software, vamos a elegir un ejemplo clásico de análisis circuital que es el análisis denominado a corriente alterna en la mayoría de los simuladores que se emplean hoy en día por computadora para dicho propósito, que puede manejar este paquete de cómputo en particular, que es el análisis de circuitos a corriente alterna. Recordemos que por definición lo que se conoce en teoría de circuitos como el análisis a corriente alterna supone que al circuito en cuestión, al circuito bajo análisis, se le va a aplicar una excitación, ya sea en tensión, ya sea en corriente, de carácter sinusoidal estacionario en el tiempo. Es decir, se le va a aplicar o se asume que al circuito en cuestión se le aplica una tensión, una corriente o incluso podrían ser varias, ¿sí? Tensiones corrientes que se distinguen porque en el tiempo su comportamiento de dichas cantidades corresponde al de una sinusoide de amplitud, frecuencia y fase inicial constantes en el tiempo. Entonces, para ver cómo se lleva a cabo eso con la ayuda del paquete Qs, vamos a tomar un ejemplo clásico, que es el análisis de una red RC. Para ello vamos a hacer lo siguiente y tomando como pretexto el cómo se puede hacer esto en un momento dado en este software, vamos a ver algo de sus características de operación. Nos vamos al rubro de componentes y por ejemplo nos colocamos aquí. Vamos a buscar en la carpeta de componentes de Qs la leyenda pinturas, como así le denomina, y vamos a ver que aparecen aquí, como hablábamos anteriormente, una serie de iconos que nos muestran algunas de las herramientas de dibujo que puede utilizar o que se pueden llevar a cabo en este software. Vamos a seleccionar el icono con la leyenda texto, lo arrastramos aquí, véase que cuando sale un componente en la ventana correspondiente, en el campo correspondiente, en el cursor se activa dicho icono y lo que permite es arrastrar el icono correspondiente al componente seleccionado al panel de edición del software. Vamos a colocar a este en el lugar en donde nosotros queramos, por ejemplo aquí. Damos un clic y vamos a ver que en automático, en este caso, se abre una ventana que permite hacer lo siguiente. Con la ayuda de este icono podemos insertar un texto aquí. Ya las indicaciones de cómo hacer esto y demás vienen aquí, hay que leer el manual correspondiente, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a poner un texto como este. Ejemplo número 1. Análisis de corriente alterna para una red RC. Ustedes pueden colocar aquí tantas leyendas como quieran, siguiendo las reglas de sintaxis que este software maneja. Inclusive pueden colocar algunas expresiones matemáticas relativamente simples que hacen uso de caracteres griegos, subíndices y superíndices, basándose en el estándar de procesador de textos LaTeX. Vamos a hacerlo de esta manera para que vean cómo trabaja, formado por un resistor de, vamos a ponerle aquí 50 y lo voy a poner de esta forma para que vean ustedes aprecien cómo trabaja esto. Una diagonal invertida. Así. Y veamos qué sucede. Vean cómo aquí, al haber usado la diagonal invertida con la palabra omega, escrita en la forma como lo hicimos, aparece ahora el carácter griego omega mayúscula. Si quisiéramos en un momento dado modificar alguna característica del texto que acabamos de introducir, es relativamente simple. Oprimimos la tecla Escape para inhabilitar el seguir colocando texto. Y aquí hay un icono, una flecha,
que si la activamos nos permite seleccionar alguno de los componentes insertados en el editor de Qx. En este caso lo hemos habilitado para seleccionar esto. Damos un doble clic y vean que aquí aparece en automático nuevamente el texto que hemos insertado. En este caso vamos a hacer una modificación del siguiente tipo. Por ejemplo, vamos a modificar el color. Vamos a poner un color, por ejemplo, con este tono de verde, o podemos seleccionar otro tono de verde de aquí, de este mapa de colores. Podemos seleccionar un tamaño de letra diferente. Vamos a seleccionar un tamaño 16. Incluso podríamos rotarlo en un determinado ángulo. Veamos qué sucede al haber hecho eso. Vean ahora cómo ya se modificó esto. Entonces esta es una herramienta útil que se aconseja utilizar cuando se quiera insertar aquí un texto que pues de alguna manera facilite al usuario, el apreciar cómo se puede llevar a cabo todo esto, ¿no? De qué se trata la simulación que se está recreando aquí, para qué propósito y demás. Bueno, entonces hemos insertado esto. Si por ejemplo seleccionamos con este recuadro el componente, podemos colocar el texto en diferentes lugares. No siempre esto es una herramienta muy amigable, así que habrá que probar algunas veces. Vamos a dejarlo ahí. Bien, ahora vamos a armar, como se dice coloquialmente, nuestro circuito. Entonces nos vamos otra vez a componentes, como estamos ya en él, y vámonos al rubro primero de componentes sueltos. En este caso, como dijimos que vamos a recrear un circuito formado por un resistor y un capacitor, pues vamos a seleccionar dichos componentes. La disposición de estos dependerá de lo que el usuario quiera hacer, pero la metodología de cómo insertarlos, de cómo colocarlos y demás, la vamos a ver en unos segundos más. En este caso, como se trata de un resistor, vamos a insertar a este. Ahí está. Nos vamos al rubro de componentes, ubicamos en cuál de estas opciones se encuentra el componente que uno desea. Hay que hacer una revisión de estos al inicio y después uno lo sabrá. Y vamos a suponer que entonces queremos un resistor fijo. Hay dos símbolos, el símbolo de la versión europea y en el estándar estadounidense. En este caso seleccionamos el estadounidense por ser el más popular y aquí lo colocamos. Un aspecto que me parece importante de una vez irlo aclarando es que si por ejemplo el circuito en cuestión utilizara más de un componente de la misma naturaleza, por ejemplo otro resistor, vean ustedes cómo al ir colocando en Qx diferentes resistores que supondríamos dan forma al circuito en cuestión, una parte de este símbolo se va modificando. ¿Cuál? El número. Qx identifica a cada uno de estos componentes, según sus bibliotecas, por un carácter alfanumérico. Dependiendo del componente en cuestión, se coloca un carácter alfanumérico de cierto tipo al inicio del nombre genérico que se le da al mismo. En este caso, todos los resistores empiezan en Qx con la letra R mayúscula. Como por ejemplo, todos los capacitores empiezan con una C. Vean qué ocurre en la denominación que Qx por omisión o default va asignando a medida que vamos colocando más de un mismo componente en el circuito en cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Qx, una regla que ustedes deben de respetar en todo momento. Qx no puede aceptar a dos o más componentes del mismo tipo naturaleza con la misma denominación. Qx tiene que ver una diferenciación, un distingo de uno con respecto al otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, al momento en que vamos haciendo esta inserción de más de un componente del mismo tipo en el circuito a recrear, Qx en automático va modificando el siguiente carácter alfanumérico que aparece en él. Por ejemplo, un transformador, vean qué sucede. Va modificando el número que le asigna al mismo. Esa modificación la hace por omisión o default. ¿Para qué propósito? Para que podamos diferenciar a un componente del otro. Repetimos, Qx no acepta dos componentes del mismo tipo con el mismo identificador. Entonces, la forma en cómo Qx modifica esa identificación automática es modificando el número en secuencia según cómo se vaya insertando en el circuito. Entonces tomen eso por favor en cuenta. En este momento no lo vamos a utilizar. Noten ustedes que si por ejemplo quiero seleccionar este componente para hacer algo, no lo puedo hacer. Tengo que habilitar por fuerza la opción de seleccionar. Y una vez que lo hagamos, podemos seleccionar los componentes y manipularlos de la forma que consideremos pertinente. En este caso, estamos seleccionando el área en donde se ubica para borrarlos con la tecla de suprimir o borrar. Como vamos a usar ahorita solo un resistor, vamos a dejar de esta forma. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a ver si las características del componente que hemos insertado aquí corresponden a las que a nosotros nos interesan. Para esto vamos a seleccionar el componente, ya está habilitada la opción correspondiente. Y si nosotros oprimimos sobre el icono del componente en cuestión, vamos a ver en un momento dado que aquí aparecen las características del componente que se va a recrear en Qux según el modelo que este software ha utilizado para recrear su operación. Si se quieren más detalles sobre cómo trabajan estos modelos para cada uno de los componentes, se aconseja revisar el documento Technical PDF del cual ya hablamos anteriormente. Ahí vienen algunas características de cuáles son los modelos que utiliza este software para recrear todas y cada uno de los componentes que vienen aquí. En este caso vean que un resistor fijo tiene más de un atributo según que hay que considerar para la recreación del mismo en el software en cuestión, que es por ejemplo la temperatura a la que está operando el resistor en cuestión. Sobre todo esto es muy importante si pretendemos hacer una recreación de ruido de los circuitos que están aquí, recordando que los resistores por definición cuando operan a temperaturas por arriba del cero absoluto actúan como fuentes de ruido térmico. Entonces este en un momento dado puede ser de interés cuando llevamos a cabo dicha simulación. Para otro tipo de simulaciones en donde el ruido no es un factor clave, este dato es por demás que aparezca o no. Entonces estos también son otras características de simulación de un resistor que son importantes para determinado tipo de simulaciones. En este momento nada más nos interesará constatar que el resistor posee la resistencia que nosotros queremos en ohms. Vean cómo se escribe la unidad correspondiente. En este caso es con la palabra ohm empezando con una letra O mayúscula. Tengan mucho cuidado en esto de respetar dicha nomenclatura. Vamos a ver que nosotros podemos modificar el nombre del componente en cuestión una vez ya insertado en el software. Se recomienda que al modificar el identificador o el nombre del componente insertado no se modifique el primer carácter, el alfanumérico, a menos que sea necesario. De no ser así, reiteramos, nos aconseja que se haga esto y vamos a poner así simplemente resistor R. Veamos qué sucede. Veamos que el valor es el que nosotros buscamos, aplicar, aceptar. Vean que hasta el momento lo toma bien. Vamos ahora a colocar el capacitor que va a formar parte de nuestro circuito. En este caso, aquí le llaman condensador, pero es básicamente un capacitor fijo, capacitor convencional. Hacemos clic en el componente. Vean cómo ahora el símbolo correspondiente al icono de ese dispositivo seleccionado aquí en el rubro componentes aparece junto con el cursor y lo colocamos en el lugar que consideremos pertinente. Si ya queremos dejar de realizar esta tarea, oprimimos la tecla Escape. Ahora, vean que el componente aquí ya está insertado. Si queremos modificar la orientación que tiene este componente de circuito, hay varias formas de hacerlo. Lo seleccionamos y ya sea que modifiquemos su posición de esta manera, que es reflexión sobre el eje X, vean lo que sucede cuando oprimimos esto, es un giro sobre el eje X, el que está haciendo el símbolo del componente seleccionado. Si oprimimos, por ejemplo, este icono que dice reflejar sobre el eje Y, vean lo que sucede. No sucede nada porque el componente no está colocado sobre dicho eje. Pero si, por ejemplo, seleccionado este componente y posicionado de esta forma, seleccionamos este icono y lo vamos activando de manera consecutiva, el icono rotar, vean qué sucede. Ahí vamos cambiando de manera alternada la posición del icono en cada 90 grados. Y el usuario puede colocarlo en la posición que juzgue conveniente. Vamos a suponer que es ahí. Ahora podemos colocar también el componente en el lugar que queremos o en el lugar que consideremos conducente, como lo tenemos ahí. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a editar las características de este componente, vamos a ver si tiene el nombre y los valores que nosotros buscamos. Por ejemplo, damos un nuevo clic. Como mencionábamos, vamos a quitar este identificador porque solamente en este caso vamos a usar un solo resistor, un solo capacitor. Si fuera más de un resistor y o más de un capacitor, tendríamos que dejar en principio dichos números. En este caso no va a ser necesario, ya lo veremos. Y ahora vamos a ver el rubro aquí de
las propiedades del mismo. Son básicamente dos para el QX. Es el valor de la capacitancia nominal o esperada de dicho componente y otro que tiene que ver con esto, del cual se hablará en su oportunidad más adelante, pero que lo podemos mencionar. Vean que cada propiedad es descrita de manera sucinta en el QX y eso facilita mucho el ver qué se puede hacer con dicho software al momento de recrear la operación del componente seleccionado. En este caso B corresponde al voltaje inicial que suponemos tiene el capacitor entre sus placas. Esto es para facilitar al usuario el poder declarar condiciones iniciales distintas de cero en la red que dicho usuario va a recrear aquí. En este caso, cuando dichas condiciones iniciales, llámese tensión, corriente, carga, en el QX no están declaradas en el campo correspondiente, QX asume que esos valores son nulos, cero. Regresemos entonces, como ahorita no queremos introducir alguna condición inicial en particular en este capacitor, cosa que se puede hacer, sin embargo, vamos a dejar este campo libre. Vamos a ver que aquí la capacitancia del componente no es la requerida. Nosotros recuerden que estamos pidiendo que sea un capacitor de 10 nanofarads y aquí es de 1 picofarad. Entonces colocamos por un lado el valor que queremos obtener y aquí vamos a especificar, ¿sí?, el valor de dicha capacitancia de la siguiente forma. Vean ustedes que en este caso, por omisión o default, QX asigna a los capacitores que se coloquen aquí un valor de 1 picofarad. Véase que el valor de la unidad lo está especificando en farads, por lo tanto, este es 10, en este caso como lo tenemos ahorita, por 10 a la menos 12 farads. ¿Cómo especifica QX el valor de dicho componente? Lo puede hacer de dos formas. Uno, lo puede hacer en notación científica, y la otra, que es la que recomendamos más aquí, es mediante sufijos o prefijos. En este caso, vamos a colocar el prefijo que habla del submúltiplo de la unidad correspondiente. Recordemos que P representa al prefijo pico, que significa por 10 a la menos 12. En este caso, recordemos que con la letra N vamos a manejar el prefijo nano, que significa a la menos 9. Si usamos, por ejemplo, la letra U minúscula, ese prefijo es micro. Ojo, no es la mu del griego, sino es la U. La U en QX es el prefijo micro, 10 a la menos 6. Mili, con minúscula, es el prefijo mili, precisamente milésimo, milésima parte de. Si usáramos la letra K minúscula, es el prefijo kilo, que es múltiplo de, porque es 10 al cubo 1000 veces. La letra M mayúscula, cuidado ahí, la letra M mayúscula es el prefijo mega, no mili, sino mega, 10 a la 6, es un múltiplo. Giga, que corresponde a 10 a la 9, 1000 millones de veces, es un múltiplo de, y así sucesivamente. En este caso vamos a usar la N porque queremos un capacitor de 10 nanofarads. 10 mil millones y más de farad. Aplicamos y aceptamos. Vean que ya la modificación en cuanto al valor de la capacitancia del componente ya se hizo. Entonces, ahora, si por alguna razón el usuario juzgara conveniente que, por ejemplo, el nombre y la propiedad que se está desplegando aquí deben de aparecer en otro lado, se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, seleccionado el componente, podemos colocar su texto, su leyenda en otro lugar. Vean que aquí aparece este cuadrito. Se aconseja que hagan lo siguiente: ubiquen el cuadrito sobre la leyenda del texto y opriman el botón izquierdo del ratón. Vean ahora qué campo se activa y coloquen el nombre en el lugar que ustedes juzguen conveniente. Si no les gustó ahí y lo quieren colocar en otro lado, lo pueden hacer. Otra opción que ofrece QX, que se me olvidó comentar, oprimimos la tecla Escape, es, por ejemplo, esto. Si volvemos a hacer un doble clic para editar las características del componente, verán algo interesante. Por ejemplo, sobre la leyenda C. Si ustedes inhabilitan este campo que dice mostrar sobre el esquema o en el esquema y lo aplican, vean qué sucede. No, en este caso no aparece el nombre asignado al componente. Si volvemos a seleccionarlo y hacemos doble clic,
habilitamos este, pero inhabilitamos la leyenda que corresponde a el valor de la propiedad que estamos especificando del componente, vean qué sucede. En este caso ya no aparece el valor asignado a la capacitancia de esta cosa, de este capacitor. Pero Hughes lo tiene. Esto facilita entonces al usuario el poder mostrar de una manera quizás más amigable a la vista las características del circuito en cuestión. Vamos a habilitarlo. Muchas veces se aconseja que esto permanezca así. Hay algunas propiedades que se aconseja en la práctica se muestren en todo momento en la regresión que se hace del circuito, y otras, algunas de ellas pueden ser omitidas. Entonces vamos a volverla a colocar. Ahí está. En este caso, su servidor ha decidido colocar el nombre de este componente por aquí. Ahí. Simplemente para hacer a esto más amigable. Por último, vamos a colocar ahora en este circuito la fuente que va a proveer la excitación a la que se desea someter este circuito. Para eso recordemos que las excitaciones en general son recreadas tanto en ese software como en muchos otros simuladores de circuitos por computadora mediante diferentes tipos de fuentes. Recuerden ustedes que normalmente el análisis a corriente alterna asume que el generador o fuente de señal sinusoidal estacionaria que va a excitar a dicha red es una fuente independiente, ideal como a veces se le conoce, ya sea de tensión, ya sea de corriente. En este caso, las fuentes independientes de tensión, voltaje, y corriente sinusoidales son estas dos. La que tiene la leyenda fuente de tensión AC y la que tiene la leyenda fuente de intensidad DC. Tanto esta como esta son fuentes independientes o ideales de voltaje, si se le quiere llamar así, de corriente sinusoidales estacionarias. Vamos a usar una fuente de tensión sinusoidal estacionaria de carácter ideal. En este caso, por esa razón seleccioné de todas estas la de acá, la que tiene la leyenda fuente de tensión AC. Voy a colocar ahora la leyenda de esta cosa de este lado. Bien, ahora voy a dejar de insertar el texto en otro lugar, tecla Escape, y vamos a seleccionar este componente para que veamos lo siguiente. Noten ustedes cómo en este componente, que se trata ahora de una fuente de tensión AC ideal o independiente, podemos ver las propiedades básicas que el programa Hughes maneja para el mismo. La tensión nominal entre sus terminales, ojo, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, está especificada en volts pico. La frecuencia que está proveyendo dicha fuente, especificada en este caso en gigahertz. Vean que la letra que acompaña a la abreviatura Hertz, que es la oficial para Hertz, es la G mayúscula, es giga. La fase inicial. Y algo muy importante, si quisiéramos recrear una sinusoide amortiguada, que sin embargo, si ustedes amplían esto de aquí, si ustedes lo vieran, esto solamente es válido para lo que se llama la simulación transitoria, que después comentaremos. En este caso vamos a modificar dos parámetros. Vamos a modificar la tensión que provee esta fuente entre sus terminales en volts. Voy a fijarla a medio volt pico. Y la frecuencia, en vez de fijarla a 1 GHz, la vamos a fijar en 1 mega. Recuerden, esto es muy importante. La M mayúscula es para el prefijo mega, 10 a la 6, 1.000.000. Si usan la mega minúscula, están diciendo que el prefijo en cuestión no es el mega, es el mili, es 10 a la menos 3. Entonces, cuidado en ponerlo en mayúsculas. Vamos a dejar una fase inicial de 0 y ejecutamos las modificaciones correspondientes. Vean cómo no se aprecia esta, la que hicimos de medio volt. Hay que ver por qué.
volvemos a hacer esto. Es muy importante que cada vez que hagan una modificación en ese software le pongan aplicar. Hasta que no ponen esta leyenda, la propiedad en cuestión que ustedes desean cambiar, modificar, no realiza el programa, el software, dicha aplicación de la modificación en cuestión. Seleccionando esta propiedad del mismo componente, volvemos otra vez a colocarla al valor que el usuario desea, pero hay que ponerla en la letra aplicar. Y hasta que veamos que tienen las modificaciones adecuadas, seguimos haciendo esto, volvemos por aquello de las dudas a poner la leyenda aplicar, aceptar. Vean ahora cómo ya se aprecia aquí el cambio aplicado por un lado al valor de la tensión pico nominal proporcionada por las terminales de esta fuente. Voy a correr un poco más el texto hacia la izquierda para que se vea mejor, para que se perciban mejor estas cosas, y voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo simplemente por comodidad, no es necesario. Vean que en este momento esta propiedad no tiene habilitada esta opción. Si la habilitamos y aplicamos dicha modificación, ahora ya aparecen aquí dos de las características que posee en estos momentos la fuente recreada, que es una tensión nominal entre terminales de medio volt pico a una frecuencia de una sinusoide de 1 MHz. Colocamos esta fuente en el lugar que consideremos pertinente, hacemos lo propio con todos los componentes, y ahora sí ya, una vez que hemos colocado todos los componentes que queremos del circuito en cuestión o a recrear, vamos a hacer su armado alambrado. Colocamos en estos momentos el conductor que los une a estas terminales. Como hicimos esto, lo volvemos a hacer con todo gusto. Se van aquí al panel de iconos que aparecen en la barra de herramientas y ubican a este, que es un segmento de recta inclinado con dos terminales en rojo que dice cable, y al habilitarlo ustedes colocan el cursor en una de las terminales que desean interconectar, desplazan con el ratón a la otra terminal y hacen clic con el botón izquierdo. Ya una vez que hicieron este alambrado, oprimen la tecla Escape, para terminar de hacer el alambrado. En este caso fue algo muy simple. Ahora vamos a colocar esto. Es muy importante mencionar lo siguiente: QX requiere de un potencial de referencia o tierra. Entonces mínimo uno o cualquier terminal, mínimo una terminal de cualquiera de los elementos que componen el circuito que estamos recreando en QX tiene que ir a ese potencial de 0 volts por definición o default, que se conoce popularmente como tierra. Para hacerlo, simplemente aquí lo pueden ver, se van a la barra de herramientas y ubican el icono con la leyenda insertar tierra. Y lo hacen en los lugares que ustedes consideren pertinente. Recuérdenlo, en este momento le estamos diciendo a QX que este punto, esta terminal de este componente y esta están físicamente o eléctricamente, mejor dicho, unidas. Este nodo y este nodo eléctricamente son el mismo. Recuerden eso, es muy importante que lo tomen en cuenta. Bien, vamos entonces a hacer una corrida de esto para ver cómo trabaja. Y en la siguiente presentación vamos a hablar de algunos pormenores de qué cosas podemos hacer con este software. Una vez que ya hicimos esto, entonces vamos a hacer la simulación en el modo AC. Nos vamos entonces ahora en donde estamos en componentes y buscamos el rubro simulaciones. ¿Sí? Y seleccionamos la que tiene la leyenda AC. Lo soltamos y vean que aquí aparece un recuadro que dice el tipo de análisis, como también se le conoce, que va a efectuar el software. En este momento se le está dando la instrucción que de este circuito que estamos recreando aquí, lo que se le pide es que haga un estudio de cómo se comporta cuando se le aplica una sinusoide estacionaria a esta red. Vamos a oprimir aquí, vamos a seleccionar esta leyenda, activar la selección y oprimir aquí en su icono para estudiar brevemente esto que viene aquí. Ustedes podrán ver
que al hacer esto tiene varias características que vale la pena ahorita mencionar algunas de ellas a nivel introductorio. Donde dice parámetro de barrido, ¿qué es lo que está haciendo? Está mostrando, ¿sí?, cuál es la variable independiente que está manejando. Recordemos que es un análisis a corriente alterna, significa la tensión y o corriente aplicada por las fuentes de tensión o de corriente de la red son sinusoides de amplitud, frecuencia y fase inicial constantes en el tiempo. Entonces aquí lo que vamos a ver son los valores de frecuencia que provee ese software. Ahora, algo muy importante. Este software puede proveer en esta modalidad sinusoides de diferente frecuencia. Por el momento vamos a hacerlo de esta forma, ¿sí? Vamos a pedirle al software que esta opción por un instante no se aplique. Vamos a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Entonces vamos a eliminar la opción como tal. Veamos qué hace el simulador. Para ya una vez que se editó el circuito y demás, llevar a cabo el análisis correspondiente, nos vamos aquí y ya sea que nos vayamos a la leyenda simulación y oprimamos aquí simular o busquemos en los iconos que aparecen aquí en la barra de herramientas el engrane y le ponemos la leyenda simular. Una vez que hace esto, Qux por omisión o default, ¿sí?, se va a su carpeta, la que creó al momento de instalarse, y ahí va a insertar el archivo que contiene al circuito que deseamos recrear. Ustedes pueden utilizar, si lo desean, la ubicación de esa carpeta o definir otra. Repito, por omisión o default, cada vez que ustedes han creado un nuevo circuito, Qux lo ubica en su carpeta para tal fin. Si ustedes quieren hacerlo en otro lugar, basta con que ubiquen en, ¿cómo se llama esto?, en la computadora donde tiene residente el programa, el lugar en donde desean colocarlo. Yo en este caso lo voy a hacer aquí, para que vean cómo trabaja. Lo voy a hacer en este lugar, que es otra carpeta que su servidor ha creado para colocar esto, ¿no? Vamos a ponerle el nombre del archivo que nosotros queramos. Le voy a poner circuito 1. Hay que observar las reglas de sintaxis que siempre se recomiendan en el operativo Windows para nominar archivos, nominar archivos. Y vean que por omisión o default, Qux maneja varios formatos. El que maneja por omisión o default, una vez que ustedes han recreado el circuito en forma esquemática, es la leyenda SSH. La extensión SSH es la que utiliza Qux por omisión o default para guardar ese tipo de archivos. Se recomienda que esa sea la que respeten cuando hagan esto. Ponemos guardar y vean qué sucede. Vean que en este caso aparece esta ventana en donde da una información sobre la fecha, la hora en que empieza la corrida, algunas cosas que él hace para esto. Y vean un detalle importante: manda un mensaje de error. ¿Por qué? Porque algo hicimos mal, se declaró mal el nombre de un componente, un valor no ha sido denominado correctamente, alguna interconexión es inconsistente. Aquí ustedes tendrán que buscar en varias ocasiones cómo corregir el error. El error es intencional, era para que ustedes apreciaran esto. Normalmente cuando Qux encuentra un error, esta ventana no se inactiva, sino que aparece ahí y menciona que el error que se está apreciando en este momento, ¿cuál es? Es que no se le está diciendo al programa qué tipo de análisis se desea llevar a cabo. Por eso menciona aquí, no hay ninguna acción definida, no hay nada que hacer. Entonces, cerramos la ventana y veamos qué sucedió. Y es precisamente porque algo que hay que decirle a Qux es qué tiene que hacer. Entonces, ahora sí, en este caso, como queremos llevar a cabo la simulación en corriente alterna, vamos otra vez a activar esta y vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacer esto.
Oprimimos aquí, simulación AC, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a Qux que la frecuencia de la tensión provista por la fuente, que aquí llamamos B1, sea única. Es decir, ahorita vamos a apreciar qué ocurre cuando aquí ponemos la leyenda constante. Y modificamos esto para poner la leyenda 1 MHz. Ponemos aplicar, aceptar y vean que cambió. Al activar el barrido, como se le llama aquí, al tipo constante, que le estamos diciendo a Qux? Le estamos diciendo que en este momento solo va a generar una sinusoide cuya frecuencia es esta. Ya veremos después qué sucede cuando activamos esta de aquí, por ejemplo, o esta de acá, o esta que se denomina lista. ¿De acuerdo? En este momento lo dejamos en constante y vamos a pedirle que sea, aquí solo es un valor de frecuencia permitido de 1 MHz. ¿Listo? Volvemos a ejecutar el análisis y vean cómo de inmediato ocurrieron dos factores, o dos cosas, perdón. Si Qux no observó ningún error de sintaxis, de declaración incorrecta de conexiones, de valores y demás, automáticamente esa ventana que muestra el avance de la simulación se cierra y en automático se genera aquí otra pestaña o folder que tiene la extensión DPL. Y vean también cómo al mismo tiempo que se generó esta pestaña, aparece aquí esto, que tiene la leyenda diagramas y aparecen estos iconos. Si ustedes, por ejemplo, arrastran lo vamos a hacer para que vayamos viendo poco a poco cómo trabajan estas opciones de presentación de resultados, la tabular, vean qué sucede aquí. Se abre esta ventana y vean qué aparece aquí. ¿Sí? Aparece esta leyenda y esta otra. Vamos a activar esta para que vean de qué se trata. ¿Sí? La leyenda B mayúscula 1 punto y minúscula. Repito nuevamente la acción, no hay ningún problema. Voy a cerrar. Cancelamos, mejor dicho. Volvemos otra vez a arrastrar esto. Y veamos ahora qué vamos a hacer aquí. Para poder graficar, vean que si hago esto no pasa nada. Tenemos que hacer esto. Aquí están las cantidades que Qux puede graficar con la ayuda de esta herramienta de presentación o despliegue de resultados. Vamos a ver qué ocurre si, por ejemplo, seleccionamos la que tiene leyenda IC Frequency. Oprimimos un par de veces, vean que esta leyenda aparece aquí. Ponemos aplicar y aceptar. Y vean lo que sucede. Vamos a colocar otra, o lo podemos dejar ahí mismo. Vamos a ver qué sucede si lo dejamos ahí mismo. Seleccionamos y activamos ahora esta otra. Aplicamos, aceptamos. Vean cómo aquí aparece una columna que antes no aparecía, que ahora contiene esta leyenda. Vean cómo aquí aparece una flecha de color rojo apuntando hacia la derecha. Quiere decir aquí que no está desplegando lo que corresponde a esta cantidad que aparece titulada en esta columna, porque su valor es más grande que el ancho de la columna. Basta con que ustedes extiendan esto hacia la derecha y van a ver que aquí aparece algo interesante. Aparece una leyenda que dice dependencia incorrecta. ¿Qué es lo que debería de aparecer en principio aquí? Lo que debería de aparecer en principio aquí es precisamente ¿qué cosa? La leyenda que describe el valor de esta cantidad obtenida con la ayuda de este simulador. En este caso, como lo veremos, la letra I minúscula es muy importante. La letra I minúscula nos está diciendo el tipo de variable física que el programa calcula. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto para no cometer hierros. Estamos viendo ahorita el documento Get Start, del cual hablamos antes, el tutorial básico que hay que revisar de Qux. Y en esta página
ustedes, que es la 12, pueden apreciar cómo Q denomina a las cantidades que calcula en las modalidades de análisis seleccionadas. Algo muy importante. Q en general lo que calcula son tres cosas. Valores de tensión, voltaje, valores de intensidad de corriente eléctrica, corriente, ya sea en el modo AC, que en este caso, véanlo, son siempre minúsculas, tengan mucho cuidado en eso. Son minúsculas. Si calcula voltajes y corrientes en DC, vean que estas las declara con una mayúscula. La extensión de esto que vamos a ver ahorita es una mayúscula, si las cantidades en cuestión corresponden a análisis de DC. La extensión de estas otras cantidades son letras minúsculas y corresponden a análisis en AC, corriente alterna. Si tienen la letra minúscula B seguida de una N o la I minúscula seguida de una N minúscula también, significa que están calculando, en su caso, tensión y corriente, pero de ruido en análisis AC. Tengan cuidado en eso. Este BN y este B minúsculas, este IN minúsculas y este I minúsculas no son lo mismo. Una es de señal sinusoidal, la otra de ruido. Cuando ustedes tienen una B mayúscula seguida de una T minúscula, están calculando una tensión, pero ojo, en régimen o análisis transitorio, que en Q significa ver el comportamiento de esa cantidad cuando se lleva a cabo el análisis transitorio, y esto es en el dominio del tiempo. Lo que ustedes verían con esta instrucción es el comportamiento de una tensión, una corriente, si fuera este caso, I mayúscula, T minúscula, en el dominio del tiempo. Y otra cosa que en su momento veremos que es importante es esto, el valor de una cantidad denominada parámetro de dispersión, que ya hablaremos de ellos en su momento. Como en este caso nosotros estamos pidiéndole a Q que desarrolle un análisis a corriente alterna, por omisión o default, las cantidades que él va a calcular, que son básicamente dos, tensiones y corrientes, les va a poner una extensión minúscula según el caso. Ahora, regresemos otra vez al software. Si nos vamos nuevamente aquí a esta tabla, veremos qué hizo. Solo hay una leyenda aquí con la extensión B mayúscula 1, punto I minúscula. ¿Cuál es esta? Veamos. Voy a cerrarla por un momento y dirijámonos aquí. Vean ustedes que B1, que es la leyenda que corresponde a quién, al elemento que conocimos o que identificamos aquí como la fuente de tensión que estamos utilizando para excitar a esta red. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Esto, que la cantidad que él determinó, entre otras cosas, ¿qué era? El valor de la corriente eléctrica, de la intensidad de corriente eléctrica en el modo de simulación o análisis AC, que está obteniendo ¿para quién? Para el elemento B1. Si ustedes revisan esto, por favor, van a ver algo que no deben de olvidar. Repetimos, Q calcula básicamente estas cantidades, tensiones, corrientes y quizás por ahí este parámetro. Vamos a ver más adelante en la siguiente presentación cómo manejando estas cantidades podemos obtener otras. Importante, cuando Q obtiene una corriente es a través de un componente, la corriente que fluye a través de un elemento del circuito. En este caso, Q lo hizo solamente para uno de ellos. ¿Para quién? Para la fuente de tensión que aparece aquí. Podemos declarar otras como lo veremos más adelante, pero en este caso, en este momento lo hizo para este elemento de aquí, por omisión o default. Si quisiéramos hacerlo para otro de ellos, ya veremos en unos instantes más cómo se puede llevar a cabo esto. ¿Sí? Bueno, si en cambio se trata de una tensión, Q siempre calcula esa tensión entre un nodo, siempre, ya sea en análisis de DC, AC transitorio, disculpen, cometí una tontería. Voltaje en régimen transitorio, análisis transitorio, o bien voltaje de ruido en AC, siempre lo hace de un nodo respecto a otro nodo. ¿Quién?
el nodo de tierra. Es decir, cuando QX calcula una corriente, lo hace la corriente que fluye a través de un componente de la red. En cambio, cuando se trata de un voltaje, QX calcula el valor de la tensión entre cualquier nodo del circuito que estamos aquí recreando, puede ser este de aquí, este de acá, este que estamos apuntando ahorita, y el potencial de tierra. Eso es muy importante que lo recuerden, ¿de acuerdo? En este caso, la única cantidad que por omisión o default calculó en estos momentos QX, ¿cuál fue? La corriente que en este momento está fluyendo a través de aquí, de esta fuente. ¿Sí? Bueno. Pone esto de dependencia incorrecta por el hecho de que para una fuente de este tipo, la dependencia con la frecuencia es incorrecta porque, como lo veremos, este valor de corriente aquí se mantiene de un cierto valor para esta frecuencia. Es muy importante cuando se pone esto de aquí observar el que puede ocurrir. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Podemos quitar esto de aquí. Vamos a pedirle que no guarde todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces le ponemos aquí descartar y nos regresa de inmediato a esto de acá. Vamos entonces ahora a hacer esto. Si quisiéramos, por ejemplo, determinar la tensión que, por ejemplo, está presente en alguno de estos nodos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. QX permite al usuario también asignar nombres a los nodos que tienen aquí. Él de manera interna, por omisión o default, identifica cada nodo de la red con un número en secuencia, según cómo se hayan ido conectando estos entre sí. Pero también lo podemos hacer de la siguiente forma. Váyanse por favor aquí a la barra de herramientas y ubiquen esta leyenda. La que tiene una leyenda en la parte inferior del icono que dice name y aparece esto. Etiqueta del cable, oprímala y vean ahora qué sucede. Vean ahora cómo se mostró aquí el cursor. Colóquelo en este nodo y vamos a ponerle la siguiente leyenda. Ya verán en unos instantes por qué. Ustedes pueden ponerle la leyenda que deseen. Procuren que no sea muy extensa. Y vamos a denominar este nodo, ya verán por qué en unos instantes más, de esta forma. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieren. Una vez que ya hemos asignado todos los nombres de nodos que queremos, inhabilitamos esta. Y por ejemplo, si queremos, podemos colocar esta leyenda acá y esta acá. Entonces, en estos momentos hemos identificado en este circuito en particular a este nodo como end y a este como sal. Ejecutemos nuevamente nuestra simulación y arrastremos nuevamente esta tabla. Vean que ahora ya aparecen más cantidades aquí que el programa calculó. No solo aparece el comportamiento de la corriente que está fluyendo a través de quién, de la fuente independiente de tensión, que en este caso se denomina B1, sino vean que aquí tiene esta leyenda, end en minúsculas, punto B minúscula, sal, punto B minúscula. ¿Por qué? Porque en este momento lo que nos está diciendo QX es que lo que obtuvo ahorita fue la tensión a corriente alterna a esta frecuencia en el nodo end y la tensión presente en el nodo sal a esta frecuencia para la modalidad de análisis AC. Vamos a seleccionar tanto este como este. Hacemos un doble clic hasta que aparezcan aquí. Aplicamos, aceptamos y vean ahora qué sucede. Vean que ahora en esta tabla aparecen estas leyendas. Para el nodo end.b aparece punto 5 y para la sal.b aparece esto. ¿Por qué? Por esto. Porque en este momento lo que está haciendo QX es ofrecernos cuál es el valor para el modo AC de análisis que hay de tensión, de voltaje, cuál es el voltaje existente entre este nodo, el que llamamos entrada, y el nodo de tierra. En este caso en particular es la tensión que está proveyendo esta fuente independiente de tensión, ¿sí? Que en este caso vean este valor a qué corresponde de los parámetros de la fuente que hemos declarado aquí. En cambio, si se van a este otro, vean qué sucede.
Vean que el valor que aparece aquí es una cantidad compleja. Si oprimimos esto para ver qué está haciendo, vean que para esta leyenda, por omisión o default, QX está mostrando el valor de estas cantidades que estamos mostrando aquí en un formato que en teoría de números complejos se le denomina polar. Estamos viendo el valor de ese complejo expresado en forma magnitud o módulo ángulo, en este caso en grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se puede modificar el formato si se desea, eso lo veremos después. Pero vean este valor, es un complejo. Vean que esta tensión, representada en forma de un número complejo, y esta otra, que es la tensión entre este nodo llamado sal y tierra, eso es lo que está describiendo esta cantidad sal.b. Recuerden, la B minúscula es para indicar que es en modo AC, que se obtuvo en análisis de AC. Es la que hay entre este nodo y tierra. En este caso, entre la terminal de este capacitor y esta otra. Vean cómo no son iguales. ¿Por qué? Por el hecho de que está presente este resistor entre este punto y este de acá. Y hay un flujo de corriente en ellos. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué los está presentando de esa forma? No olviden un detalle que es el último que vamos a comentar ahora, muy importante. Cuando nosotros calculamos valores de tensión y de corriente en el modo, cuando calculamos tensiones en el modo AC, recordemos, es simulación sinusoidal en régimen estacionario. Una sinusoide, repetimos, cuya amplitud, frecuencia y fase inicial son ¿qué? Constantes en el tiempo. ¿Y cómo se maneja esto? Si una tensión B de T en el circuito es de este tipo, A coseno omega T más phi, donde A, recuerden lo que es la amplitud de esa sinusoide, su valor máximo, omega, su tasa de repetición expresado en radianes sobre segundo, en un segundo, y phi, su fase inicial. Recuerden que en este tipo de cosas lo que nosotros veríamos es expresar esta tensión en un formato complejo que se conoce como fasorial, que en este caso sería así, un número complejo que en su forma polar se escribiría así. Ese número complejo tiene una magnitud que es igual a ¿quién? A la amplitud de esa sinusoide ahí presente. Y su fase repetimos, su representación polar, ¿cuál es? Corresponde a la fase inicial que posee esa tensión en ese sitio. Entonces, ojo, vean un detalle importante. Esta cantidad que se le conoce como fasor, así se le conoce, fasor de esa tensión, es muy importante, véanlo, es una cantidad compleja. Es compleja, ¿de acuerdo? Es una cantidad compleja. Así se maneja, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros estamos haciendo un análisis de esta clase, régimen sinusoidal estacionario, las tensiones y de haberlas, la corriente que estuviera presente en un cierto lugar de red, que podríamos expresarla de esta forma, también se representaría de esta manera. En el caso de la corriente, sería su fasor
una cantidad compleja que en este caso se representaría de esta forma. Su magnitud de este complejo representado en forma polar corresponde a la amplitud de esa corriente en ese elemento de red, y esto de aquí, el valor de la fase inicial que posee esa sinusoide de corriente en ese elemento de red. Un detalle muy importante que ustedes deben de recordar, si ya vieron este tema en algún curso de teoría de circuitos o semejante, es que en general, en la mayoría de los casos, el fasor de la tensión presente en un nodo de circuito y la corriente que fluye en el elemento que contiene ese nodo de red son en general numéricamente diferentes. Son sinusoides de amplitud diferente, además de que dimensionalmente esas amplitudes son diferentes, una está dada en volts, la otra en amperes, pero además de ello, su fase inicial no necesariamente es igual. El hecho de que estas dos no sean iguales en general significa que hay un desfasamiento de una respecto a la otra en el mismo elemento de red. Igual que en el caso anterior, recuerden ustedes que, por definición, el fasor de corriente también sería una cantidad compleja. ¿De acuerdo? Bien, entonces por el momento creo que ha sido suficiente el discutir todo esto por ahora en esta presentación sobre cómo se lleva a cabo esto en el paquete QX. ¿Sí? Vamos a ver a continuación en unos instantes más algunas otras cosas más que podemos hacer con la ayuda de este software y algunas cosas que ilustrarán a ustedes cómo se pueden obtener con la ayuda de las tensiones y corrientes que este programa calcula otras cantidades no menos importantes circuitales de interés. Por el momento es por mi parte lo que quiero yo comentar ahorita a ustedes. Les agradezco su atención. Buenos días.